a la gran mujer que es mi madre. Ella era mi madre, de silueta esbelta y estilizada. Tocaba el piano, dizque por instinto, y estuvo en la revuelta del 65. Su padre era mi abuelo, un maestro de obras que trabajó con Gasón. Luego les haré la historia. Pero ella era mi madre, él era mi abuelo, un caballero adventista de muy noble corazón, con su cara llena de pecas y su cabello tan rojizo como sangre que brota del corazón. Mi madre, la que en el coro cantaba, por el día era pasiva y en las noches guerreaba. Ella era mi madre, de armas tomadas, la gran amiga de Arache, el que dirigía las ranas, otra de las historias para ser contada. Esa era mi madre, mujer fuerte y civilizada, por el día muy culta, en las noches su patria le llamaba. Un día tuvo que marcharse hacia otro continente, sin nada de equipaje, como una mariposa que revoloteaba dentro de su vientre. No le temía nada, siempre fue tan valiente. Ella es mi madre, la revolucionaria, articulada, la corista, de figura esbelta y tierna mirada. ¡Oh, tremendo, tremendo! Y eso, o sea, estamos hablando de doña Loida Brito García, la mamá de María Isabel, que es nuestra invitada. Y estamos hablando, o sea, lo que tú me estás diciendo en ese poema es que estamos hablando de una mujer de armas tomar. Así mismo es. Cuéntame cómo es eso, cómo fue eso, María Isabel. O sea, yo sé que tú naciste en Nueva York, pero lo que estoy escuchando de ese poema es que fue tras la salida de tu mamá de la República Dominicana. Así que dile a nuestros seguidores cómo fue esto, o sea, ¿de dónde era guerrillera ella? Pues mira, mi mamá junto a sus hermanos pertenecían como que a un grupo clandestino que estaban en contra del régimen de Trujillo. A mi mamá nunca la cogieron, pero mis tíos, sus hermanos, sí estuvieron presos, o sea, presos y mal presos, y los hicieron sufrir. Mi papá era teniente en aquel entonces y estaba a favor obviamente del gobierno, pero protegía en cierto sentido a mi mamá porque tenían esta relación clandestina. Entonces mi mamá, luego que fallece Trujillo, creo que bajo el gobierno de Juan Bosch, en el 65, que habían ido los norteamericanos, habían invadido porque creo que se habían tomado las elecciones, etcétera. Mi mamá estaba en esa lucha junto a sus hermanos. Y los norteamericanos me parece que estuvieron un año y medio, tengo eso en notas, porque yo estoy haciendo un libro sobre su historia, ¿ves? Entonces, hubo un tiempo después de esa invasión que mi abuelo le dice a mi mamá, te tienes que ir para Estados Unidos, hay que sacarte porque te están buscando para matar. O sea que, a lo que voy es, María Isabel, es que tu abuelo, pues él obviamente estaba a favor del gobierno, pero también era una manera de como que no se percataran que dentro de su familia había esta hija junto con sus otros hijos que estaban actuando en contra del gobierno. Mi abuelo no estaba a favor del gobierno. Lo que pasa era que mi abuelo trabajó para Trujillo, pero mi abuelo nunca se disimulaba. Mi abuelo nunca se metió en política porque él era un adventista que era muy religioso y se lo respetaban. Él hacía su trabajo. Hay varias obras en la República Dominicana, como lo es la Casa de Vapor, que mi abuelo la construyó junto con otros ingenieros, ¿ve? Y mi abuelo hizo muchas obras, o sea que él tenía muchos contactos que le llevaban. Y él sabía lo que estaban sus hijos, aunque no se metía, pero sabía, porque mi mamá, lo que se me dice era que mi mamá se metía a los mítines, mi abuelo iba, la jalaba por el pelo, la metía a la casa y no bien le entraba, ella salía por el callejón y se le iba. Y mi mamá se desaparecía por 3 y 4 días que nadie sabía dónde estaba y estaba en esta revuelta. Entonces mi abuelo le dice, te tienes que ir porque te quieren matar. Y así es que mi mamá la montan en un avión de carga y mi abuelo la manda para Estados Unidos, para Nueva York. Y estando en Nueva York, ¿verdad? Ella se percata
de que está embarazada. Bueno, ella dice que ella no hizo barriga grande, que ella un mes antes fue que ella no sintió síntomas. Tú sabes que las mujeres antes no estábamos tan pendientes que si una pastilla, nada de eso. Ella trabajó hasta sus 9 meses y ella dice que ella rompió fuente en la oficina donde trabajaba y la llevaron al hospital y ahí nació esta muchachita 7 mesina llamada Marisabel. Oh, Dios mío. Mi mamá tenía amistades que habían venido, que ya estaban viviendo en Nueva York. Por ejemplo, mi madrina ya vivía aquí. O sea, que mi mamá vino a casa de verdad, de personas que eran conocidas de nuestra familia. Ok. Y entonces te crías dentro en Nueva York, obviamente, aunque estuviesen rodeados de amistades y familiares dominicanos, pero tienes una experiencia a los 9 años que te marca y que hace que entonces que tu mamá tome la decisión de enviarte a la República Dominicana nuevamente. O sea que a la inversa, mi gente. Ustedes saben que la gente sale de la República Dominicana para irse para Nueva York, pues a Marisabel le pasó lo contrario. Y Marisabel entonces es enviada a República Dominicana tras haber tenido una situación de que un extraño trató de meterla a un automóvil en una pizzería y entonces ella se empieza a desarrollar unos temores que le estaban haciendo bastante daño a niveles emocionales, ¿verdad? Y entonces deciden, o el pediatra decide que tiene que sacarla de Nueva York y que la enviara con sus familiares. ¿Cómo fue ese encuentro, Marisabel, con esta cultura que tú habías conocido en un momento dado, pero que ya a los 9 años ya tú tienes más conciencia? Fue un cambio totalmente diferente, porque allí tenía toda mi familia, todos mis primos, todos mis tíos. Entonces llega esta muchachita que me decían la gringa. A mí me molestaba que me dijeran la gringa. Yo era la única gringa de la familia. Entonces era gringa, mira, llegó la gringa. Y todo el mundo me identificaba por la gringa. Pero fue totalmente para mí como este recibimiento de toda mi familia, tíos que me querían muchísimo. Era como que la niña del abuelo. Mi abuelo, como mi mamá era su hija favorita, pues yo pasé a ser esa nieta que él, ¿qué no hizo mi abuelo? Mi abuelo, yo me llevaba todos los lunes, cuando yo salía del colegio a comer mantecado, íbamos a un lugar que eso lo digo en el libro, que se llama Manresa, frente al mar, y él le decía, nos sentábamos, mi abuelo, yo y el chofer, los tres a mirar el mar mientras comíamos mantecado. Y yo le dije un día a mi abuelo, yo quiero tener una heladería y vender mantecado. Pues mi abuelo cerró la mitad del balcón de la casa y le montó una heladería a María Isabel. Ay, Dios mío. Luego, a la gringa, le montaron la heladería. Luego, mi abuelo me cuenta que mi mamá tocaba piano. Y yo un día le digo, yo quiero tocar piano, abuelo, yo quiero aprender. Me lleva a un instituto, mi abuelo me llevaba todas las semanas, yo iba agarradita de la mano con él. Me lleva a un instituto a tomar clases de piano con esta maestra, que sin yo saber, ¿verdad? Tiempo después reconozco que era Maridalia Hernández, la de la agrupación de 440. Mi primera maestra de piano en el Instituto Nacional de Música. Entonces era este abuelo complaciente que yo le pedía lo que fuera y siempre me lo daba. Y empezamos a tener una relación hermosísima. Y empieza él a recitarme, él le gustaba recitarme. Él decía que yo era la única que lo escuchaba. Entonces me recitaba y yo de momento le decía cosas. Y un día él me puso una libreta y me dijo, aquí tú vas a escribir todo lo que te viene a la mente. Todo lo que te viene a la mente. O sea esa libreta, esa fue una relación hermosa entre tu abuelo y tú, a pesar de que él tenía otros nietos que estaban allí. Oh, sí, la casa, yo te diría, eran 2 casas al frente con varios apartamentos atrás, había un taller de banistería, mi tío tenía un área también de tapizar y en esos apartamentos habían parejas que eran o un primo casado con su esposa y los hijos, o otro tío. Era un familión como de más de 40 personas que estoy hablando. O sea, que vivían todos juntos ahí,
tú te criaste con tus primas, estaban tus tíos, estaban, o sea, tus abuelos, pero ¿y la mamá de María Isabel dónde estaba? En Nueva York trabajando. Mi mamá se quedó en Nueva York trabajando y entonces estaba sosteniendo a la familia, ayudando a mis abuelos. Y pues yo estaba allá, ella iba siempre que iba, pero ya en esa etapa, fíjate, yo veía a mi mamá como una extraña. Mi mamá para mí era una extraña porque ya en esa etapa de los 9, los 10, estoy todo el tiempo con mis abuelos, yo empiezo a escribir sobre esa ausencia y me hace falta esta madre que me quiera, porque yo veía que mis primas tenían a su mamá y a su papá. Yo veía que mis primos tenían a sus padres también. Y María Isabel era la única que siempre estaba con el abuelo, porque mi abuelo era, o sea, yo era más apegada a mi abuelo porque mi abuela siempre estaba cocinando, haciendo cosas. Yo me sentaba con mi abuelo y pasaba una tarde entera con él y le limpiaba la cara y lo peinaba y le cortaba las uñas y él empezó a hacerme las historias de mi mamá y yo empiezo a notar de las cosas que él me contaba de mi mamá. Y fue una relación que empezó a darse sin buscarla, pero fue maravillosa. O sea, la mejor vivencia que yo tengo de mi niñez es esos momentos que yo compartí con mi abuelo. Porque mi abuelo aunque en ese momento tu mamá te faltaba, que tú no entendías, obviamente, porque eras una niña, no entendías que ella estaba trabajando para poder ayudar a la familia. Pero este abuelo tuyo pues te hacía estas historias, ¿verdad? Y me imagino que de una manera u otra era como hacerte sentir de que esa mamá, o sea, mira la mamá que tú tienes, o sea, es en grande, mira lo que hacía tu mamá. Entonces, te daba la oportunidad de no perder de perspectiva de que tú tenías una mamá aunque estuviese en Nueva York. En ese momento no lo entendía así, fíjate. Lo vine a entender ya en mi adultez. Pero en ese momento yo lo que extrañaba era por qué mi mamá no estaba. Entonces yo acostumbraba a treparme en el techo de la casa cuando yo sentía que no quería estar con nadie. Y mi abuelo me decía, escribe, yo le decía, yo quiero escapar, y empezaba a fantasear. Yo fantaseaba muchísimo porque mi abuelo también me hablaba mucho de la geografía. Y yo conocía lo que era Venecia y yo conocía cosas de tal país porque mi abuelo iba enseñándome, ¿ves? Entonces yo me trepaba en el techo y me acostaba así boca arriba a mirar el cielo. Y ahí muy estaba inteligente tu abuelo, muy inteligente, porque él sabía que tú tenías una lucha interna con relación a que pues no tenías esa mamá cercana y él estaba de una manera u otra pendiente y buscando la manera de que tú pudieses sacar todos esos sentimientos a través de la escritura. Así mismo es. Fue bien importante y cuando mi abuelo falleció es que yo empiezo a entender todo, te lo digo con toda honestidad, todo lo que mi abuelo me había dado a mí, a su nieta, y de la manera tan bonita que él hablaba de mi mamá, porque siempre él hablaba muy bonito, era su hija favorita y él le decía Lolón y mi Lolón esto y mi Lolón. Empiezo a entender el significado de todo lo que mi abuelo me dio. Todo lo que mi abuelo me dio tratando de que no me faltara y de que yo no sintiera esa ausencia que yo no entendía cuando era una niña, ¿ves? Y y entonces cuando estuviste en Nueva York, obviamente, pues, el idioma inglés, obviamente el ruido, ¿verdad? Porque sabemos que hay mucho movimiento allá, trenes, pero entonces cuando llegas a República Dominicana, que aunque llegas a la capital, ¿verdad? Porque de allá que es tu gente, que es un área pues ya metropolitana, pero no deja de ser República Dominicana, ¿entiendes? Un país caribeño, donde pues la comida es diferente, pues no había tren, ¿verdad? No, o sea, ¿cómo tú encajaste ahí? República Dominicana. Obviamente del sentimiento que tenías por el hecho de no tener a tu mamá, pero entre otras cosas, el jugar en la calle. A eso iba. República Dominicana fue lo mejor que yo como niña pude tener para tener una niñez feliz. ¿Por qué? Porque yo en República Dominicana me acuerdo que a veces se iba el agua, no había agua. Entonces tú veías a todos los vecinitos
que construían la misma gente de en las casas, te construían unas carretillas y llenaban esas carretillas de galones y de latas para ir a buscar agua donde fuera. Y yo me sentía tan feliz irme descalza y que el sol me estuviera quemando los pies y yo brincaba o me sentaba en la carretilla. Entonces la gente decía, pero mira la gringa sentada en la carretilla. Yo era feliz. Yo hacía cosas que hacían los niños comunes y corrientes. Yo jugaba trúcamo, jugábamos caneca, jugábamos bingo en la familia. Yo me crié rodeada de tanta gente y mi niñez fue tan pura, tan sana, tan alegre, que yo te puedo decir que si hay otra cosa fuera de eso, pues bienvenido el que lo pueda recibir, pero yo fui bien feliz. Yo fui y la comida, Marisabel, o sea, el mangú, el arroz, sí, el pollo, me mataba el pollo ahí, me imagino, el momento, ¿cómo fue? Yo iba, a mí me encantaba y verlo cuando lo metían en el agua caliente y empezaban a pelarlo y después lo picaban. Mira, mi abuela, todas las noches, esa es una historia que yo tengo, mi abuela todas las noches me daba mangú porque yo era bien comelona y a mí me encantaba comer. Y entonces todas las noches era mangú, pero cuando yo no quería mangú, ella me daba 25 centavos en aquel tiempo. Y con 25 centavos yo me iba y me compraba un refresco de esos Mirinda, que vienen de colores rojo, anaranjado. Compraba 2 panes, compraba 3 centavos de mantequilla y compraba salami. Y yo me comía mis 2 panes con mi refresco Mirinda. Y yo era la niña más feliz del mundo. O sea, aparte de que al tener tanta familia, o sea, casa de 2 pisos, yo iba y comía de lo que mi abuela me daba. Entonces yo iba a casa de mi tía, si me olía rico, me decían que yo era bien comelona. Y yo iba y mi tía me servía cena y yo comía cena de la de mi tía. Entonces el área donde mi abuelo vivían, los vecinos, o sea, en casa de mi abuela se cocinaban unos calderos gigantescos. Recuerdo que mi mamá le mandó una estufa, una nevera, ahí estaban de adorno. Mi abuela cocinaba en anafre, pero eran estos calderos, te estoy diciendo, grandote. Sí, para todo el mundo. Para todo el mundo. Y si el vecinito venía, el vecinito comía. Yo le llevaba niños. Yo recuerdo que a veces jugando en la calle aparecía, como una vez apareció un niño y yo le dije a mi abuela, mire, este niño no tiene dónde quedarse. Y yo dejé que mi abuela lo dejara en la casa. Y el niño estuvo quedándose como un miembro más de la familia y mi abuela le preparó una cama y el niño duró 1 año viviendo con nosotros sin nosotros saber quiénes eran sus papás, nada. El niño estaba en la esquina de mi casa pidiendo y yo lo llevé a la casa. Y mi abuela, así era, o sea, era una cosa, no había, era otro tiempo, era como que todo el mundo se unía, no era como que, mira, vete para tu casa a comer, no, tú llegabas, ¿quieres comer? Era eso que nos hace hoy tal vez tanta falta, que no vemos, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, porque la sociedad también ha cambiado, pero era una niñez de mucho desprendimiento, de si aquí comes tú, aquí pueden comer 5 más. Yo recuerdo que cuando mi mamá me enviaba ropa, mi mamá me enviaba cajas de ropa. Yo repartía la ropa con los niños que no tenían ropa, los juguetes, mi mamá me enviaba muchas muñecas y yo le dije, tú no te trajeron muñeca, pues tome esta muñeca. ¿Por qué? Porque mis abuelos nos enseñaron a que en Navidad se nos daba un solo regalo. Y yo podía pedirte una casa de muñeca, pero si lo que vino fue un paquete de crayola con un libro de colorear, eso era, y éramos igualmente felices. Esos son los recuerdos que yo tengo. Entonces, mi mamá me enviaba muchas cosas y yo las repartía con mis vecinitos. Y así siempre fue. O sea que esa decisión de esa madre, ¿verdad? Que fue tomada, ¿verdad? Basada en esa situación que tuviste a tus 9 años, pero que obviamente en ese momento una nena de 9 años no entiende porque mi mamá me va a dejar aquí, se va a ir para allá. Fue una decisión pues acertada en el sentido de que tuviste a tu familia, tuviste un abuelo que básicamente pues te protegió y que
trató de todas las maneras posibles de minimizar ese dolor de tener a tu mamá lejos, ¿verdad? Tu mamá también hizo todo lo posible por estar viniendo a verte todo el tiempo, pues porque en las circunstancias pues tenía que trabajar. Pero entonces, dentro de ese crecimiento de María Isabel, me imagino que en algunos momentos hubo algún coraje, algún resentimiento, porque no tenías, a pesar de todo lo que podían hacer, de no tener entonces esa mamá. Definitivamente lo hubo, y mi mamá volvió a juntarse o sea, tuvo otra pareja, ¿no? Que conoció en Nueva York, y para mí eso fue como que muy chocante, porque yo no lo aceptaba, obviamente. Era como que alguien que me estaba quitando a mi mamá. Cuando nosotros nos fuimos a vivir a Puerto Rico, yo te puedo decir, con mi mamá era mi mamá, pero para mí yo sentía que era una extraña, ¿ves? Me tomó el tiempo conocerla, tomarle confianza, pero yo era muy demasiado apegada a mi abuelo. Cuando mi mamá decide que me va a buscar para irnos a vivir a Puerto Rico, yo no quería dejar a mi abuelo. Y ella para mí era una extraña en ese sentido, porque pues me había criado básicamente ese tiempo de los 9 años en adelante, con quien lo viví, con él. Y yo no estaba de acuerdo, yo no me quería ir de la República Dominicana, yo no me quería ir. O sea que tú tuviste 3 cambios que fueron cambios, o sea, fuertes y en momentos fuertes, unas transiciones, ¿verdad? Que está drástico, porque estamos hablando de que estuviste en Nueva York, de Nueva York pasaste a República Dominicana, pasas a Puerto Rico, entonces a vivir en un país que sí tiene ciertas similitudes con República Dominicana. Hablamos el mismo idioma, somos caribeños, así somos, nos gusta la pachanga, la alegría y todo eso, pero que también tenemos nuestro nexo con los Estados Unidos. Así que básicamente es llegar a un in-between, ¿verdad? De lo que era Nueva York y de lo que era República Dominicana, con una mamá que aunque tú la veías, para ti era extraña. Totalmente. Fuerte, María Isabel. Sumamente. Y cuando llegué a Puerto Rico, me pasó lo mismo que cuando vine a vivir en Nueva York, ahora siendo adulta. Al llegar a Puerto Rico, totalmente una isla extraña. Mi tía, yo tenía una tía que vivía en Puerto Rico, mi tía favorita, y vinimos a vivir a casa de mi tía un tiempo, en lo que mi mamá pues se desenvolvía. Todo me lo hallaba extraño, obviamente, porque yo me sentía fuera de lugar, ¿ves? Comencé a estudiar, primero estuve estudiando en una escuela en Atorrey, en el área de los mitas. Sí. No entendía muchas cosas, la mayoría de mis compañeros pertenecían ¿verdad? Eran de los mitas. Entonces tú sabes que ellos tienen, ¿verdad? Sus propias normas, por decirlo así. Las hembras que visten en falda, etcétera. Yo no entendía muchas cosas. Entonces mi mamá me pone en el colegio San Vicente, que es de donde me gradué. O sea, terminé en mi 4º año ahí. Y ya pues había empezado como que a acoplarme un poco más, pero también me sentía un poco confundida. Yo estaba confundida porque yo no entendía, ¿verdad? Muchas cosas. No las entendía. Pero hoy día, María Isabel, ¿verdad? Tienes a tu mamá contigo. Así que desde que entonces llegaste a Puerto Rico, esa mamá pues ha sido parte ¿verdad? De tu diario vivir, ¿verdad? Ha estado presente, aunque después pues tú tuviste tus hijos, te casaste y todo, pero ha estado ahí presente. Y hiciste entonces básicamente las paces con ese pasado. Oh, sí, cuando bueno, antes de entrar a la universidad ya yo había comenzado a tener una relación de madre e hija. Mi mamá me enamoró con los libros. Mi mamá era una lectora, era come libro, como yo le decía. Entonces,
Mi mamá, teniendo yo 14, yo tocaba piano, estaba cogiendo clases de piano en ese tiempo en Puerto Rico, y mi mamá leía mucho, entonces mi mamá se leía un libro y luego me lo pasaba para que yo lo leyera, y luego me hacía discutirle y que habláramos, que compartiéramos qué yo entendí del libro. Y sin saberlo, así me fue enamorando y ya yo era otra devoradora de libros, ¿entiendes? Así que la relación se fue dando de esa manera. Me puso continué tocando piano, participé en un concierto en Bellas Artes de piano y fue una experiencia que tuve maravillosa también con el instituto donde yo estaba cogiendo clases, tomando clases de música. Así que... Sí, o sea, lo que estoy notando, ¿verdad? En esta conversación que hemos tenido, es que tanto la música, el baile, las palabras, entiéndase, ya fuesen escritas a través de narraciones o poemas, o ya sea leyendo, han sido parte, o sea, ha sido, no parte. Mi mamá era muy musical, o sea, cuando te digo muy musical, mi mamá escuchaba de todo, de todo. Y esa fue otra de las cosas que me atrajo. Mi mamá tenía álbumes de música clásica, pero también tenía, yo conocí la música de Tito Rodríguez, de Javier Solí, de Los Ángeles Negros, de los Beatles, porque mi mamá escuchaba esa música. Y mi mamá tenía los LP y tenía los discos esos que venían chiquitos. Y ella ponía esa música y se ponía a bailar y yo bailaba. Y así es que yo empiezo a conocer, la gente me dice, ¿tú sabes mucho de la música del ayer? Yo le digo, sí, pues mi mamá, porque sin quererlo, ella la ponía, me obligaba a escucharla, había que escucharla. Y eso también se lo debo a ella, lo musical, la lectura, porque de uno esparcirse, y siempre me gustó leer, y leía junto con ella. Y esa madre fue un aporte maravilloso al desarrollo de tu hija. Así que ellas hicieron una relación bien, bien estrecha. Sí, definitivamente. Mi mamá acogió a mi hija y desde pequeñita, mi mamá era la que le compraba su ropa, a mi mamá le gustaba vestirla con traje, con zapatos, siempre le gustaba ponerle estos trajes con cancán. Mi hija parecía siempre una princesita y yo decía, eso es gracias a Loida, porque no era lo que yo le compraba a la gente, pero qué lindo ese traje, siempre estaba vestida con trajecito. Mi mamá me la llevaba a la escuela pequeña, su primera escuelita, mi mamá era la que caminaba más de 8 cuadras desde la casa todos los días. Mi hija fue creciendo siempre al lado de mi mamá, Y mi mamá, bueno, era su primera nieta, ella estaba vuelta loca con su nieta y ella le leía a su nieta también y tenían esta relación bien hermosa que fue desarrollándose a medida que mi hija crecía. Mi hija era locura con su abuela, locura. Ay, qué maravilloso, porque para mí, pues la función de un abuelo, ¿verdad? Y esta entrevista se la voy a dedicar a todas aquellas personas que son abuelas y abuelos, ya que pues Marisabel nos ha hablado de cuán importante fue ese abuelo en su vida, ¿verdad? Que básicamente fue hasta un psicólogo con ella. Estuvo ahí bien pendiente y sabía lo que estaba pasando, la tristeza que estaba pasando Marisabel, y él estaba tratando, ¿verdad?, de que ella se fuera acoplando a esa nueva vida en la República Dominicana. Y por otro lado, la mamá de Marisabel, cuando tuvo entonces la oportunidad de ser abuela de Yulisa, pues entonces, pues todo lo que quizá ella quiso hacer con Marisabel, porque en un momento dado pues se fue para allá, la tuvo que llevar a la República, pues entonces pudo desbordar todo ese amor, tenía la oportunidad ahora ya como una adulta, ¿verdad?, de llevarla a la escuela, de estar con ella, y entonces hizo esa relación. Entonces yo le quiero llevar este mensaje a estos abuelos y estas abuelas, que le den esa oportunidad a las madres de ser madres, pero que se den ellos la oportunidad, ¿verdad?, de ser abuelos, porque el abuelo tiene una gran función. Y estoy hablando, ¿verdad?, de abuelas y abuelos. Es una gran función y es brindar sabiduría. Sabiduría es brindar ese cariño sin tener que quizá
llevar quizás esas reglas, esos regímenes, esas cosas que hacen los padres, que es decir el no, pues ese abuelo es como para ser como que ese mediador entre ese padre y esa madre. Así que para ustedes está dedicado, ¿verdad? Esta maravillosa conversación con Marisabel, porque nos hace recordar esos tiempos donde el abuelo y la abuela eran significativos en nuestra familia. Que no se pierda eso, gente. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que algo bien importante, los abuelos educan también, educan con amor, es más el amor, más el cariño, más el abrazo, en lo que mamá está ocupada o a veces no tienes tiempo de atender al niño, pues ahí está el abuelito para dar esa parte que le hace falta. Y eso fue lo que mi mamá le dio a mi hija. Y algo importante, hablando de esto de mi hija, aunque no lo creas, una de las personas que me ayudó a superar y a retomarme mi vida fue mi mamá. Cuando mi mamá me veía decaída, mi mamá me decía, no me llores, que tú eres mi hija. Y ahí hay un Dios y ya tu hija no sufre. Y me decía estas palabras que yo me quedaba como que mirándola, como que no entendía. Pero mi mamá me hacía rápidamente, me veía caída y ella rápidamente de alguna manera me levantaba. Así fue hasta el último momento. Yo recuerdo que ese día que iban a entubar a mi hija cuando vio a su abuela en el hospital, mi hija empezó a llorar. Fue la primera vez que la vimos llorando y mi abuela le dijo, no me llores, no me llores, tienes que ser fuerte como tu abuela. Y ella le dijo a mi mamá, sí, abuelita, fuerte como tú. Y se limpió las lágrimas y no lloró. Y así era mi mamá. Y en ese proceso, cada vez que mi mamá me veía decaída, mi mamá empezaba a hablarme estas palabras que sin uno saberlo me empezaban a reconfortar y yo volví y cogí ánimo y volví y cogí ánimo. Y mi mamá fue la que me ayudó. O sea, fuera de las terapias, en la intimidad de mi casa, yo me llevo a mi mamá a vivir conmigo ese tiempo porque la necesitaba y mi mamá era la que estaba ahí todos los días, a todas horas, dándome esa fortaleza para que su hija tratara de levantarse y seguir. Así que eso se lo agradezco infinitamente a mi madre siempre, porque siempre ha estado ahí para darme esa fuerza que uno necesita, ¿ves? Qué bello, qué hermoso, porque siempre estuvo ahí. Todavía está ahí contigo, qué lindo, que tengas esa oportunidad todavía de cuidarla. Y ahora está conmigo, la cuido, me la disfruto mucho más que antes, porque ya uno empieza a entender que la vida es hoy y que tú no sabes qué va a pasar mañana. Entonces yo trato de que todos los días reírme con ella, le cuento historias. Mi mamá es la que, yo le leo los poemas a mi mamá cuando lo escribo y me dice, ay, no me gusta ese. O sí, cámbialo. Mi mamá, aunque tú no lo creas. Entonces yo trato de disfrutármela y estoy tratando de hacer con ella memoria, de darle lo mejor que uno pueda, porque yo sé que un día ella no va a estar. Y yo soy hija única y ella a mí me lo dio todo, me lo ha dado todo. Lo mejor que ha podido me lo dio mi mamá. Y yo quiero de alguna manera que el día que ella no esté, sentirme tranquila de que traté de que ella fuera feliz. Ella cumplió años, aprovecho y te lo digo, el mes pasado, y yo le hice un cumpleaños sorpresa que traje mariachis a la casa y le cantaron y mi mamá estaba llorando como una niña chiquita. Entonces yo le digo, mamá, ¿cómo tú quieres tu bizcocho? Y como ella es bien charlatana, ella me dice, lo quiero de 2 pisos y color negro. Y le digo, ¿pero negro? Le dice, sí. Pues le compré su bizcocho de 2 pisos en blanco. Pero le hice un cumpleaños bien bonito, le adornamos con unos globos preciosos, le preparamos una mesa con flores, que a mi mamá le encantan las flores. Y entonces vinieron los mariachis. Cuando ella vio los mariachis cantarle las mañanitas, ella empezó a llorar como una niña chiquita, que a mí se me hizo un taco. Ay, Dios mío, pero pudiste darle esa alegría a ella, de sorpresa. Y pues maravilloso, porque aunque ella está en una etapa de Alzheimer, ¿verdad? Ella, hay momentos que tiene pues tu lucidez, ¿verdad? Y que puede entender, ¿verdad? Que tú estás ahí, que tú estás presente ahí.
Así es. Qué bueno, qué Lo bueno. tiene en etapa moderada, pero ella tiene esos momentos que se va, pero durante el día ella está bien consciente, ella relaja, canta, le gusta mucho cantar y te sale con unas canciones que tú te quedas como que, pero Ay, así es ella. Ella me ha enseñado mucho. qué lindo, qué lindo. Pues con estas lindas palabras que acaba de decir María Isabel, damos por cerrado esta conversación que espero que ustedes puedan continuar viéndola, ¿verdad? A través de mi canal de YouTube, las otras conversaciones que hemos tenido con María Isabel. Así que usted pendiente de cada una de ellas, ¿está bien? Así que bye bye, nos vemos. Nos vemos, Adiós, María muchas Isabel. gracias. Bye bye, un placer. Besos.